¿Qué es la verdad en la metafísica? Una de las palabras más repetidas por los grandes autores metafísicos es verdad. Joseph Murphy habla de verdades eternas. Florence Scovel Shinn nos invita a afirmar la verdad por encima de las apariencias. Emmett Fox dice que debemos contemplar la verdad en lugar de contemplar el problema. Neville Goddard nos enseña a asumir como verdadera la realidad interior antes de verla manifestada. ¿Pero qué significa realmente esa palabra? Porque claramente no están hablando de la verdad científica, no nos están hablando de hechos verificables ni de datos estadísticos. Están hablando de algo mucho más profundo. Cuando estudiamos metafísica, descubrimos que existe una distinción fundamental entre dos niveles de realidad. Por un lado está la apariencia y por otro lado está la verdad. La apariencia es aquello que perciben nuestros sentidos, es aquello que vemos, escuchamos o experimentamos en un momento determinado. La apariencia cambia constantemente. Hoy puede haber abundancia y mañana escasez. Hoy puede haber salud y mañana enfermedad. Hoy puede haber armonía y mañana conflicto. Las apariencias son temporales. Sin embargo, para los autores metafísicos existe algo que permanece incluso cuando las apariencias cambian. A eso lo llaman verdad. Florence Scovel Shinn repetía una frase constantemente: las apariencias engañan. Para ella, detrás de cualquier situación existe una ley divina operando. Por eso insistía en no reaccionar únicamente a lo que muestran los sentidos. La apariencia puede mostrar miedo. La verdad muestra protección. La apariencia puede mostrar separación. La verdad muestra unidad. La apariencia puede mostrar limitación. La verdad muestra provisión. Emmett Fox desarrolla esta misma idea de una manera extraordinaria. Decía que el problema nunca es el problema es la atención que damos al problema. Cuando contemplamos continuamente el error, reforzamos nuestra experiencia del error. Cuando contemplamos la verdad, comenzamos a alinearnos con ella. Pero, ¿qué es la verdad para Fox? La verdad es que la vida es inteligente. La verdad es que la vida tiende a la armonía. La verdad es que el amor es más real que el miedo. La verdad es que existe una inteligencia espiritual sosteniendo la existencia. Joseph Murphy llevó estas ideas al terreno de la mente. Cuando habla de verdades eternas, suele referirse a principios como el amor, la paz, la armonía, la prosperidad y la buena voluntad. Murphy afirmaba que aquello que aceptamos como verdadero en el subconsciente termina expresándose en nuestra experiencia. Por eso decía: no permitas que otros piensen por ti, porque muchas personas viven desde creencias heredadas, creencias de carencia, creencias de limitación, creencias de separación, y Murphy consideraba que esas creencias no representan la verdad, representan únicamente condicionamientos. Neville Goddard quizá fue quien llevó esta cuestión más lejos. Para Neville, Cristo no es principalmente un personaje histórico. Cristo es la conciencia divina presente en cada ser humano. Por eso enseñaba que la imaginación es Dios actuando en el hombre. Cuando asumimos un estado de conciencia, cuando sentimos una realidad interior como verdadera, comenzamos a darle forma en nuestra experiencia. Aquí aparece una idea fundamental. La separación es la gran mentira y la unidad es la gran verdad. Esta idea no pertenece únicamente a la metafísica moderna. La encontramos en tradiciones filosóficas, espirituales y metafísicas de diferentes épocas.
La encontramos en Platón, la encontramos en el neoplatonismo, en el nuevo pensamiento, en la cábala. Siempre es la misma idea. Existe una única realidad, una única fuente, una única conciencia, y la sensación de separación es una percepción limitada de esa realidad. Por eso el miedo separa, el resentimiento separa, la culpa separa, la carencia separa, mientras que el amor une, la comprensión une, la compasión une, la gratitud une. El amor es el gran principio unificador. Es el pegamento invisible que mantiene unido a aquello que parece estar separado. Por eso, tantos autores metafísicos afirman que el amor es la mayor expresión de la verdad. Ahora bien, todo esto puede sonar muy bonito en teoría, pero seamos honestos. Cuando algo nos duele, cuando perdemos a alguien, cuando nos rechazan, cuando tenemos miedo por el dinero o por la salud, lo normal es reaccionar. Lo normal es sentir rabia, lo normal es sentir tristeza, lo normal es sentir incertidumbre. La metafísica no nos pide que nos volvamos de piedra, no nos pide que neguemos nuestras emociones, no nos pide fingir que todo está bien cuando claramente algo nos está afectando. La reacción inicial forma parte de la experiencia humana. La cuestión es qué hacemos después, porque una cosa es sentir una emoción y otra muy distinta, convertir esa emoción en nuestra identidad. Una cosa es experimentar miedo y otra muy distinta, concluir que somos el miedo. Una cosa es atravesar una situación difícil y otra muy distinta, construir toda una visión de la realidad desde esa situación. Quizá por eso tantos maestros metafísicos insisten en no quedarnos atrapados en el análisis constante del problema. No porque el problema no exista, sino porque la conciencia que creó el sufrimiento no suele ser la misma conciencia que lo trasciende. Cuando permanecemos atrapados en la separación, seguimos preguntándonos: ¿por qué me ocurre esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué está mal? ¿Cómo puedo controlar todo lo que sucede? Pero cuando comenzamos a regresar a la unidad, aparece otra pregunta. ¿Qué está intentando mostrarme esta experiencia? ¿Qué parte de mí necesita ser reconocida? ¿Qué sucede si dejo de identificarme completamente con lo que estoy sintiendo? Entonces ya no luchamos contra la emoción, la procesamos, la sentimos, la aceptamos y después la observamos desde un lugar más amplio, un lugar que no está definido por ella. Desde la metafísica podríamos decir que no somos la ola, somos también el océano. Y aquí llegamos a algo fascinante con ese océano o ese elemento agua que dentro de la tradición hebrea está representada por la letra Mem. Y curiosamente la letra Mem es el centro de la palabra Emet, que significa verdad. Estas tres letras que forman la palabra Emet, Aleph, Mem y Tab, tienen un significado simbólico y un recorrido interno cada una en la experiencia humana. La Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y muchos la relacionan con el origen, con la unidad, con el principio divino, con la fuente de toda vida. La Mem está asociada al agua, a la conciencia, a la gestación interior, a aquello que se mueve dentro de nosotros antes de tomar forma, y también está asociada a las emociones. La Tab es la última letra del alfabeto hebreo y antiguamente tenía la forma de cruz o de marca. Representaba un sello, una señal, una huella. Y entonces surge una lectura simbólica extraordinaria. La verdad comienza en la unidad, pasa por la conciencia y termina dejando una marca en la realidad. La verdad no es solamente una idea, la verdad se encarna.
La verdad deja huella. Y curiosamente, si quitamos la Aleph de Emet, queda otra palabra que está compuesta por las letras Mem y Tab. Es la palabra Met, muerte. La única diferencia es la Aleph, la unidad, la conciencia de origen, la conexión con la fuente. Y aquí aparece una reflexión profunda. Quizá la muerte simbólica no sea la desaparición de la vida. Quizá sea el olvido de la unidad. Quizá sea vivir sintiéndonos separados del resto, separados de la vida, separados del amor, separados de nuestra verdadera naturaleza. La metafísica nos invita a recordar que formamos parte de algo mayor, recordar que nuestros pensamientos influyen, recordar que nuestras emociones importan, recordar que la conciencia participa activamente en la experiencia humana y recordar que detrás de todas las apariencias existe una verdad que permanece, una verdad que no depende de las circunstancias, una verdad que no depende del miedo, una verdad que no depende de lo que ocurra hoy o mañana, la verdad de que la vida tiende hacia sí misma, la verdad de la unidad, la verdad del amor. Porque quizá la pregunta más importante no sea ¿qué estoy viendo?, sino ¿qué permanece cuando las apariencias cambian? Y tal vez esa sea la verdad de la que hablan Sheen, Fox, Murphy y Neville. Aquello que permanece, aquello que une, aquello que es. Siempre estamos sembrando, siempre estamos creando, siempre estamos dejando una huella. La pregunta es, ¿desde qué conciencia estamos creando? ¿Desde la conciencia de separación o desde la conciencia de unidad? Porque desde la separación podemos sobrevivir, pero difícilmente podemos sentirnos vivos. Desde la separación, la vida se convierte en lucha, en defensa, en miedo, en escasez, en reacción. Desde la unidad aparece algo diferente, aparece la confianza, aparece el significado, aparece la conexión, aparece el amor. Y entonces ya no hablamos simplemente de supervivencia, hablamos de vida. Quizá por eso la metafísica insiste tanto en recordar quiénes somos realmente, porque cuando olvidamos nuestra conexión con la fuente, y es esa fuente creativa, seguimos funcionando, seguimos respirando, seguimos trabajando, seguimos avanzando, pero en cierto sentido vivimos como si estuviéramos desconectados de la vida misma, y esa fuente creativa crea infinitamente, pero de nosotros depende que nuestra conciencia nos haga autores de nuestra vida o que vivamos como muertos en vida. Y tal vez esa sea una de las lecturas simbólicas más profundas de la palabra hebrea Emet, porque cuando desaparece la Aleph, la letra que representa la unidad y el principio, queda Met, muerte. No necesariamente la muerte física, sino la experiencia de vivir desconectados de aquello que da sentido, dirección y plenitud a la existencia.